Es la gente, la inspiración y el motor de las instituciones y la razón de ser del esfuerzo público. La primera invitada en este escenario es la arquitecta Antonia Caúl, quien vino desde Argentina para compartir su experiencia. Ella tiene muchísima en el área de la planeación urbana en la ciudad de Buenos Aires. Ha trabajado de forma articulada para hacer la ciudad más amigable al desarrollo sostenible. Antonia Caúl es arquitecta egresada y docente de planeamiento urbano de la Universidad de Buenos Aires. Además, es especialista en Sistema de Información Geográfico del Lincoln Institute of Land Policy, con diplomado superior en Desarrollo Urbano de la FLACSO, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Además, su labor en la gestión pública está relacionada con la coordinación de equipos para difundir trabajos técnicos de planificación urbana, así como la participación ciudadana. Además, integra la Oficina del Consejo del Plan Urbano Ambiental COPUA desde 1999. Es cofundadora de los Consejos de Niños de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y coordina el programa Ciudad Amigable para el Desarrollo Sostenible. Así que, arquitecta Caúl, bienvenida. Muchas gracias por invitar a la Ciudad de Buenos Aires. En particular, quiero usar solo 2 minutos para agradecer la gentileza de la ciudad de Barranquilla. Ayer hicimos un recorrido con Elsa que nos mostró la gran transformación de esta anteúltima y la actual gestión. Y lo que vimos fundamentalmente fue esto que veíamos en los videos, pero hecho realidad, ¿no? Estos nuevos valores pensando en la gente, y realmente es posible el cambio pensando en la gente. Invertir en la gente es crear capacidades. Y esto me hizo acordar, anoche antes de ir a dormir, releyendo un maravilloso texto de Italo Calvino, que alguien conocerá, que se llama Las ciudades invisibles. Hay una ciudad, que es la ciudad de Leonia, que se rehace a sí misma todos los días. Hay una ciudad, nos decía Italo Calvino en este maravilloso libro de Ciudades Inventadas, porque fueron todas inventadas por él y ninguna representaba nada en particular, pero cada vez que encontramos una ciudad y un texto de Italo Calvino, reencontramos muchas otras posibles ciudades de nuestra imaginación. Leonia era una ciudad que se inventaba a sí misma todos los días, y ayer el recorrido que hicimos en Barranquilla nos mostró cómo en un periodo muy corto en el tiempo, 6 años, Elsa, 6 años, realmente la ciudad se transformó. Cuando entré a Un Paso, que realmente me encantó haberlo conocido, porque no recuerdo qué quiere decir la sigla, pero en Argentina decir al paso es decir, estás muy cerca de algo, está aquí nomás. El paso habla de la descentralización, de hacer una ciudad diversa, plural, accesible para todos y que no tengamos que ir a las centralidades a buscar los servicios. Está de paso, le queda muy bien el nombre. No recuerdo lo que quiere decir técnicamente, pero créanme que es una metonimia que es maravillosa y tendrían que potenciarla. Así que ver eso, yo vengo de sistemas de información, soy arquitecta de formación y ahora trabajo en el desarrollo humano. Estoy formándome en las sociales, si quieren, y hace 18 años que trabajo en procesos de participación. Haber visto, nosotros tenemos lo que se llama en Buenos Aires una parcela digital inteligente, ¿sí? Es una parcela que, como el sistema que ustedes tienen en El Paso, unifica todos los datos que hay de cada vivienda y de cada ciudadano. Eso hace que todo expediente que cada ciudadano tramita por las diversas áreas esté unificado en un solo lugar. Nosotros lo hicimos con una parcela. Cuando ayer lo vi hecho en la ficha médica, clínica de cada individuo, realmente agradezco que alguna ciudad haya retomado ese deseo que todos tenemos como asistidos de la medicina, porque por lo menos en mi país, cada vez que vamos a un consultorio médico, nuestra ficha queda en ese consultorio médico. Y cuando voy al otro médico le tengo que contar todo, y cuando voy al otro le tengo que contar todo. Así que pensar en la gente es pensar en estos pequeños detalles, y la tecnología nos juega a favor. Quiero decir, eso fue solo una introducción, porque lo que estamos jugando acá, el tema es infancia y ciudad. Yo básicamente me voy a referir al tema de la participación ciudadana como una situación de sostenibilidad en los procesos de transformación de la ciudad. Básicamente lo que estamos poniendo en juego, decir ciudad, es decir ciudadanía. Y decir ciudadanía es decir poder, ¿sí? Básicamente lo que está en juego es la noción de poder y la noción de cómo equilibramos entre ciudadanos el establishment, ¿sí?, que está configurado de la noción de poder. La imagen que nos acompaña es un retoque que nosotros generamos del maravilloso Escher.
es metamorfosis, para quien no lo conoce. La frase de abajo trata de sintetizar mi interpretación, que espero coincidamos o que cada uno le busque su interpretación, que es de la materialidad a la humanidad. La ciudad es, de todos los organismos, el organismo vivo más complejo que los hombres hemos inventado, pero a su vez es el que concentra la mayor de las subjetividades. Y el desafío consiste entonces en pasar desde esta materialidad, por eso me gusta esta imagen, que es una ciudad construida, que comienza a deconstruirse en cubos, los cubos se convierten en estrellas, las estrellas son figuras chinescas, hasta que la figura chinesca es una persona. Esto es proceso, esto es sostenibilidad. Quien da esa sostenibilidad es la participación de la gente, es la transformación de la ciudad, pero nosotros que hacemos política pública tenemos que ser quienes dotemos de capacidad a esa gente para que adquiera nuevos grados de libertad y con esos nuevos grados de libertad nos siga reclamando nuevos espacios en esa participación. Quiero presentar 3 ideas que resumen un poco un camino de 16 años de trabajo en participación ciudadana en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene desde el año 96 una nueva constitución. Su artículo 29 decía que el plan para la ciudad, lo que sería el plan de ordenamiento territorial de Barranquilla, tenía que ser realizado por especialistas con participación interdisciplinaria y participación de la gente. Estamos hablando de que Buenos Aires es una ciudad de 3 millones de habitantes que todos los días habitan la ciudad y pernoctan en la ciudad, a la que se suman otros 3 millones de habitantes que entran y salen a hacer algún trámite y que por supuesto no puede ser entendida sin la región metropolitana, a la que también asiste, porque mucha gente de la región metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires viene a estudiar a la ciudad o viene a atenderse a los consultorios médicos de la ciudad. O sea que estamos hablando de una situación donde a lo mejor tenemos que considerar la conurbación de 13 millones de habitantes en muchas de las actividades cotidianas de la ciudad. Entonces, la consigna era cómo hacer un plan de la ciudad y que además participen al menos las 3 millones de personas que pernoctan en la ciudad. No vamos a hablar de querer que el resto, pero por lo menos las 3 millones. Bueno, así empezó el proceso con sociólogos y antropólogos y esta es un poco la primera idea que ustedes en la pantalla están viendo, elegir escuchar, ¿sí? Elegir escuchar, en realidad tendríamos que renombrarlo diciendo que innovar es querer crear la escucha responsable, es querer crear, es mucho más que escuchar. Hay que tener muchas ganas de hacer ese proceso y hay que tener mucha fuerza política para hacer ese proceso. Y es querer escuchar, entonces genera procesos sostenibles de participación ciudadana. Cuando comenzamos el plan, hicimos procesos de consulta a la gente, participó mucha gente, pero les voy a decir la verdad. Escuchamos a los que participaron, pero más escuchamos a los que no participaron, porque hubo mucha gente que no participó. Ahí, el grupo interdisciplinario de sociólogos, antropólogos, arquitectos, planificadores, técnicos, biólogos que trabajaban en la cuestión ambiental, nos preguntamos, ¿y qué pasó? Pero con todo el esfuerzo que hicimos y con toda la comunicación, ¿qué pasó? Bueno, pasa que la batería de normativa que teníamos, que la Constitución obligando, diciendo que tiene que ser transdisciplinar y obligatorio con participación de la gente, que el sistema participativo previsto, normado por otra normativa que era la Ley 71, no es suficiente, es una ficción jurídica. Tenemos que darnos cuenta que la ley se hace viva cuando la gente la toma. Entonces, esa ficción jurídica tuvimos que comenzar a revertirla. ¿Cómo la revertimos? En el 2002 decidimos, con la sonrisa socarrona de muchos que nos miraban, con la sonrisa ya burlona y con funcionarios que no nos creían, comenzar a invertir en la participación de los niños más pequeños de la ciudad. Y creamos, junto con otras áreas de nuestro gobierno, que eran el Ministerio de Educación y el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, los consejos de niños de la ciudad. Para nosotros es un hito significativo, porque este proceso comenzó en el año 2002 y todavía hoy sigue vigente. Pasamos 4 gobiernos y 2 cambios de signo político, de izquierda a derecha en la Ciudad de Buenos Aires. Paradójicamente, cuando pasamos de izquierda a derecha, duplicamos los consejos de niños. Quiere decir,
el proceso significativo y sostenido desde las bases es un indicador de sostenibilidad. No importan los cambios políticos. Cuando el trabajo está bien hecho y está sostenido por las bases, damos cuenta de que es posible sostenerlos. Comenzamos con un consejo en el barrio más pobre de la ciudad de Buenos Aires, y si quieren, esta es una de las imágenes de los chicos, consejos de niños. Una de las frases que ellos nos dijeron, y fue impulso, es esta: participar, esto es literal, todas las frases que vamos a presentar son literales de los chicos. Participar es no quedarse sentado esperando que hablen por vos. Cuando nos dijeron eso, luego de 2 años de trabajo, imagínense el impulso y la responsabilidad que nos dieron. Los niños interpelan. Si sabemos entender la metáfora que ellos nos dicen, interpelan a nuestro muy cómodo colectivo social. Este fue el punto de partida. Comenzamos en el barrio más pobre de la ciudad, que fue la ciudad de La Boca, que tenía los peores indicadores. Comenzamos con consejos que fueron siendo regionales, hasta que en el 2008 nosotros tenemos la ciudad organizada en 15 comunas, que serían como agrupamientos de barrios. Hoy tenemos un consejo de niños en cada comuna de la ciudad, pero no es lo único que tenemos. ¿Quieren pasar a la otra imagen? No sé quién pasa. Ahí está. Ahí van a ver algunas de las pecheras mientras yo hablo, y me gusta mostrar las caras y las edades. Los consejos de niños, después hablamos si quieren de la metodología en el momento de preguntas, pero funcionan fuera del horario escolar, muchos los conocerán, están inspirados en el modelo de Francesco Tonucci, y funcionan sin adultos, otro de los secretos, sin adultos. No necesitamos que nos repliquen los niños el modelo del adulto o de la sociedad que el adulto desea. Necesitamos conocer qué es lo que realmente ellos necesitan. Lo que es bueno para ellos va a ser bueno para toda la sociedad, ¿sí? Y tenemos que empezar a pensar que cuando la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 12, dice que todo niño, en función de sus capacidades, tiene derecho a expresar su opinión, eso es así. ¿Cuándo lo hacemos? ¿A qué niño le dimos oportunidades? Pensemos, ¿cuál fue la última vez que realmente le dimos credibilidad a lo que nos dijo un niño? Pensémoslo. ¿Cuándo la escuela le dice que tiene credibilidad lo que él dice? Por lo menos en Buenos Aires los niños no pueden correr en los recreos. ¿Saben por qué? Porque pueden lastimarse. Y si se lastiman, ¿qué pasa? Se pierde tiempo después y tiene que venir la ambulancia. Entonces los niños, muchas de las cosas que ponen en su pechera, pasemos, es que quieren poder jugar. Y hay una frase que ellos nos dicen, que estaba ahí al pie, que es: somos idealistas porque tenemos ideas listas. Clarísimo. Clarísimo el mensaje. Somos idealistas porque tenemos ideas listas. Genial. O sea que con niños que nos dicen esto, imposible que nosotros nos quedemos en el lugar muy cómodo al que estábamos acostumbrados. Entonces nos pidieron, en relación a algo que pasa en todas las ciudades, seguridad e inseguridad. ¿En qué ciudad no hablamos de inseguridad? Buenos Aires, ¿no? ¿Cuántos espacios tiene de seguridad e inseguridad? Tiene muchos más que son connotados como inseguros. ¿Qué te dice la gente? ¿Cómo hacemos para solucionar el tema de seguridad e inseguridad? Póngame más policías, póngame más cámaras, ¿no? Póngame, no sé, más circuitos. Bueno, los niños, trabajando con ellos, nos dijeron 2 ideas. No necesito más rejas. Quisiera tener más autonomía. Quiero que me cuiden, pero de lejos, dijo un niño, que es una frase que toma Francesco y la lleva por todo el mundo, Tonucci. La escuchó con un niño de Buenos Aires. Quiero que me cuiden, pero de lejos. O sea, los niños nos estaban diciendo que querían una ciudad con más autonomía. Entonces generamos, a raíz de ellos, que se les ocurrió un proyecto que se llama La Noche de los Chicos. Lean, yo no sé si se llegan a leer las frases, pero por ejemplo, una de las frases dice: encontrar el centro desnudo. El centro de la ciudad de Buenos Aires, como todo casco histórico, es el centro de una ciudad cosmopolita en donde funciona la city bancaria y donde hay poca vivienda, y es uno de los espacios, los barrios de San Telmo y el microcentro, que están teniendo políticas de incentivos impositivos para que pueda volver la residencia a sus barrios. Pero son realmente a la noche espacios raros para habitar. Entonces, por ejemplo, los chicos nos interpelaron y nos pidieron no solo jugar, porque no pueden jugar en los recreos y no pueden jugar en las veredas porque son inseguras, ¿sí? Pero además nos pidieron jugar de noche. O sea, nada más opuesto al imaginario de cualquier madre. Bueno,
No sucede para todos los niños de la ciudad, sucede solo para los 700 niños que integran los consejos de niños, pero hay una vez al año que los padres confían en nosotros y nos regalan y nos prestan durante unas horas, desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana, a esos niños que juegan libremente en la ciudad, que se abre de noche para ellos. Esto habla de comenzar a generar, son 600 niños con sus familias que han confiado en nosotros. Ojalá el año que viene podamos abrirlo para toda la ciudad y tengamos padres que dejen a sus niños participar del circuito. En esa construcción estamos. La siguiente imagen me parece que es otro momento significativo. Esta primera parte la voy a centrar en niños, pero después vamos a ir cambiando de edades. Es otro momento significativo. Otra vez, participar es no quedarse sentado esperando que hablen por vos. Frase de los consejos de niños. Los primeros 2 niños que están en un estrado tenían 12 años, habían sido consejeros del Consejo de Niños y en el año 2004 fue una de las tantas audiencias públicas, mecanismo previsto por la ley, que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires para que los vecinos opinen y digan lo que quieran en relación al tema puesto en consulta. Claro, fueron los 2 niños consejeros con sus ideas, se presentaron a la audiencia pública a inscribirse al registro y le dijeron, no, perdón, ¿qué hacen los niños? Y los niños le dijeron, el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño dice que yo puedo opinar libremente sobre los temas que me atañen. Por tanto, si hay un tema que me atañe sobremanera, es la transformación de la ciudad. A lo que el oficial le dijo, no puede inscribirse un niño, el reglamento lo prohíbe. ¿Cómo? Bueno, el reglamento del sistema de participación de audiencias públicas prohibía que una persona que no fuera mayor de 18 años pudiera participar. Nos costó, nunca lo hubiéramos imaginado, les digo la verdad, nos costó 1 día y medio la gestión administrativa, casi cerraba la audiencia hasta que logramos el permiso por nota firmada por legisladores y el presidente de la audiencia pública para que los niños pudieran participar, siendo que la Ciudad de Buenos Aires suscribió la Convención de los Derechos del Niño, siendo que la Convención integraba la ley máxima de la Ciudad de Buenos Aires, que es la Constitución. ¿Estamos entendiendo que un reglamento prohibía el cumplimiento de la norma mayor? Y nos costó 1 día y medio de gestión que los niños pudieran estar parados en ese estrado. Cuando se paraban en ese estrado a decir lo que querían decir sobre la ley del plan, ¿saben qué pasó? Era un auditorio grande como este. Cuando los niños se pararon a hablar, la mitad se fue. Yo me quedé sentada como espectadora. La mitad se fue. De la otra mitad que se quedó, 1/4 se puso a conversar entre ellos. Y otro 1/4 los escuchó. Me impactó. Nunca hubiera esperado esa falta de respeto, incluso para con un niño, porque no se atreven a hacerlo con un adulto. Pero sí lo hicieron con niños. Ellos no se preocuparon, siguieron hablando. Y el mensaje de ellos a nosotros nos sirvió de ejemplo. Y dijimos, ¿cuál es el problema? Hay que empezar a capacitar. Estamos capacitando a los niños, pero no estamos creando capacidades en los adultos. Los adultos, estos que no escuchan, estos que no han querido participar, en estos adultos tenemos que invertir. Con ellos tenemos que crear sostenibilidad. Así como trabajamos con los chicos, esas son imágenes en Buenos Aires, usan delantal blanco. Entonces las escuelas vienen a la oficina de planeamiento como si vinieran a la oficina de social o cualquiera de las agencias de la gobernación o de la alcaldía y les contamos cómo se trabaja y cómo es planificar la ciudad, para que entiendan realmente cuál es el rol y cuál es la importancia de que ellos participen. Van a la legislatura y presentan sus proyectos a los legisladores, a los mismos que hace 14 años les dijeron que no podían participar, ahora van una vez por año y los reciben y los escuchan. Y también se las presentan al jefe de gobierno de la ciudad una vez al año a fin de año. Ahí están los niños en acción. Pasamos a otra imagen. La segunda idea, porque la primera era querer crear la escucha responsable, ¿no? O sea, elegir escuchar, pero querer crearla. Tener ganas de esa pasión desde la función pública de escuchar a todo el mundo. La segunda idea es laboratorios para la exploración. ¿Qué es esto de laboratorios para la exploración? No estamos en química, no estamos en la secundaria. Bueno, para nosotros fue una metodología que creamos que quiere decir laboratorio de ideas como territorio para la exploración de la ciudad deseada. Es muy difícil entender cuál es tu deseo para la ciudad, el tuyo, el mío,
ya Ítalo Calvino lo dijo, pero todos sabemos que lo que vos podés desear para la ciudad y que lo que yo deseo puede no ser lo mismo. El tema es cómo hacemos para que esa diversidad sea contenida en todas sus formas, porque si algo tiene la ciudad es multidimensión. Entonces creamos una metodología que a partir del laboratorio de ideas nos permite llegar, pasamos a la otra imagen, a escuelas o barrios y trabajar temas puntuales. Si les tengo que decir, desde el año 2010 que lo creamos hasta ahora, hicimos varios tipos de procesos, algunos con muchas más horas de duración y otros con menos horas de duración. Hoy tenemos una metodología, pasemos a la otra imagen, así ven un poco en funcionamiento, no sé quién tiene el control porque yo no lo tengo. Vemos un poco en funcionamiento el laboratorio. La metodología que hoy estamos usando es de 12 horas con escuelas primarias o secundarias. En 12 horas reloj hacemos un trabajo de participación sobre un tema de consulta. Hemos acordado con lo que sería la Dirección de Obras Comunales de la Ciudad de Buenos Aires, que maneja en paralelo aproximadamente 170 o 200 obras de la ciudad. Entonces, al momento que ellos hacen la búsqueda de información secundaria, ya tenemos aceitado también un trabajo, al momento que ellos hacen la búsqueda de indicadores e información secundaria, nos convocan a nosotros. Y nos dicen, mire, vamos a trabajar en esta escuela, no, en este barrio, que está cerca de esta escuela, y queremos saber qué es lo que piensan los niños, los maestros, los adultos, los vecinos. Porque trabajar con los niños implica que eso llega a las casas. Y después de eso también podemos conocer qué es lo que piensa la gente acerca de esa obra que se va a hacer. Entonces trabajamos así, de esta manera, con planos más grandes, más chicos, hablamos a veces de la metodología de planos de Gulliver, y el concepto, otra de las ideas que nos regalaron los chicos y que queremos compartir es, si uno no imagina nada, eso nunca va a pasar. Por tanto, creo que somos varios, estos soñadores, que vamos imaginando cosas y creemos que eso es posible. Vamos a la otra imagen. Les quiero mostrar ahora un poco cómo esta imagen muestra como una idea que era, con esto de la seguridad e inseguridad, las veredas. Por ejemplo, los chicos inventaron un proyecto que son veredas para jugar, rayuelas de la memoria o paredes que dicen. Todo esto tiene que ver con ocupar el espacio público y que hacer que el espacio público sea de todos y empezar a encontrarnos grandes y chicos en el espacio público. Ellos decían, queremos veredas para poder jugar, y esta imagen muestra cómo estamos pintando con la comunidad de esas veredas. Ahora yo les pregunto, ahora sí necesito una respuesta, porque yo hice como 4 preguntas y nadie contestó. Por lo menos los que estén cerca, contéstenme. ¿A qué edad creen que un niño puede comenzar a participar, según el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño? ¿Cuál sería la edad promedio? Díganme, a ver. 8, 7, 5, 4. Desde que nace no puede hablar. Tenemos el limitante de que cómo hacemos para entendernos, pero bien el concepto, bien el concepto. Bueno, más o menos, 5 por acá. Bueno, se tuvieron una pista con la imagen que me adelantaron. Va la imagen que sigue. En la imagen que sigue les mostramos el proceso del cual estamos más orgullosos, que es haber logrado que había un problema en una escuela, que era una escuela que está protegida patrimonialmente. Ustedes acá también tienen casas protegidas, por tanto no se puede tocar. Tiene un patio muy chiquito, muy minúsculo, pero es una escuela que tiene de nivel inicial hasta formación de profesorado en el turno noche. Además en Corrientes y Callao. Si alguien conoce Buenos Aires, es una de las esquinas de mayor centralidad de la ciudad de Buenos Aires. Una de las entradas está sobre la avenida Callao y otra de las entradas de la escuela sobre un pasaje que se llama Santos Discépolo. La directora de esta escuela pasó por nuestros procesos de formación y de capacitación. Y con ella comenzamos un recorrido, que es esto, sostenibilidad en la transformación de la ciudad. Esas manitos tienen 3 años. Esos niños son los niños de la sala de 3 años que la directora de Obras Comunales, cuando le dije, vamos a consultarle a los chicos de la sala de 3 años cómo quieren jugar y dónde pueden jugar, porque en ese patio de 45 metros cuadrados no pueden correr, la directora tuvo una idea genial después de escuchar las capacitaciones al año, se quedó pensando en las limitaciones que tenía y otra soñadora
que no se quedó con la imposibilidad que tenía, que era que no podía hacer ninguna modificación de su estructura, de su edificio, porque era de patrimonio histórico. Pero se dio cuenta que tenía un pasaje. Entonces, podíamos crear un proyecto que se llamó Recreo Urbano. ¿A qué director se le ocurriría hacer el recreo en la calle? A ella se le ocurrió. Y ella empezó a salir con sus niños al pasaje. Así que empezamos a ver con los niños cómo podíamos hacer para que ese pasaje sea seguro. Porque primero dejó de ser calle, se convirtió en calle de convivencia, pero ¿qué pasaba? Las motos que quieren evitar 3 semáforos de Corrientes y Callao pasaban por el pasaje. Las motos todo el día. Y la directora se animaba a salir con los niños a hacer un recreo ahí, con sus docentes poniendo seguridad al sistema. Cuando nos enteramos de esto fue uno de los hitos que tomó el Laboratorio de Ideas Niños Proyectistas, y esa imagen trata de mostrar la escena, porque nadie nos creía cómo podíamos registrar técnica y verazmente esta metodología con niños de 3 años. Claramente les preguntamos a los chicos, ¿cómo hacemos espacios para jugar? Nos dibujaron con bloques, nos armaron bloques que fueran espacios significativos donde ellos pudieran tener espacios de encuentro. Y esta claramente era, ¿cómo hacemos para que no pasen los autos? Los niños que pusieron los bloques en fila para prohibir el pase del auto. Esto se convierte en la realidad en volardos retráctiles, que la directora activa cuando va a salir al recreo, suben los volardos, tiene un espacio de seguridad y cuando termina el recreo baja el volardo, pueden seguir pasando los autos solo de los residentes, porque es una calle de convivencia, no es una calle de tránsito común. Los residentes y a 25 o 30 kilómetros por hora. Pasamos a la otra imagen. Acá les quería mostrar niños más grandes cómo participan, porque otra de las fortalezas es, bien, desde el año 2002 tenemos los consejos de niños creados. ¿Y eso para qué le sirve a la Ciudad de Buenos Aires, que tiene 3 millones de habitantes? Bueno, tenemos un vademecum de ideas interesantísimas, que no las trabajamos solo con los niños, las ponemos en consultas con otros grupos, pero no le decimos al adulto que esa idea vino de un niño. Se la decimos después que a lo mejor la trabajó y la tomó. Y otra cuestión es, por ejemplo, el apoyo con la universidad. Este trabajo fue, los primeros dibujos muestran cómo los chicos querían convertir un espacio público. Después fíjense que hacia la derecha de la pantalla, o a la izquierda, no sé cómo lo están viendo, a la derecha de la pantalla, hay dibujos ya un poco más de arquitectos. Bueno, costó también convencer a los grupos de proyecto, porque para generar un proyecto había que invertir horas técnicas de profesionales que estaban ocupados, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, en tareas no menores, como por ejemplo la puesta en valor del Teatro Colón o el plan hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, megaobras. Nosotros trabajamos en un ministerio que hace megaobras, no hace obras chiquitas. Por tanto, convencer a un proyectista de que pudiera ocuparse de cómo hacer para transformar una idea de un actor social diverso, ¿sí? El niño, que en general no es tenido en cuenta, cómo hacer para que eso sea un proyecto de un parque, era difícil. Ahí es donde empezamos a trabajar en conjunto con la academia y trabajamos con la Universidad de Buenos Aires, con pasantes del último año de la materia planeamiento urbano. Entonces, ¿qué lográbamos con eso? Que los pasantes hicieran un ejercicio real de práctica profesional y que al Estado eso no le costara dinero. Dinero en algo que todavía estaba a prueba en metodología. Y además, lo que más me gusta de esto es que es la metonimia de la realidad. Que vos, que estás por recibirte de arquitecto, soy ex arquitecta, ¿no? Porque creo que ya dejé de ser arquitecta. Pero bueno, un arquitecto que está por recibirse cree que se lleva el mundo por delante y cree que su proyecto es el proyecto, ¿no? Y es él que va a solucionar la ciudad. Y por supuesto no le consulta, porque en la facultad no te enseñan a consultarte a la gente, no le consulta a nadie. Entonces, que casi egresados tengan que hacer su trabajo de pasantía y que el cliente que el gobierno de la ciudad les imponía fuera un niño, nos pareció como el sumum apoteótico de poder dar vuelta a las condiciones de este sistema. Así que esa metodología la seguimos haciendo y funciona. Y para los graduados ahora, ustedes la van a poder ver porque están publicados los trabajos, después lo dejo a disposición en la Cátedra Giglio de la Facultad de Arquitectura y de Planeamiento Urbano,
Ya tenemos 3 trabajos realizados de pasantes, que en general son grupos de pasantes no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino que vienen de pasantías del exterior. En particular me toca, no sé, de la cantidad de pasantes, el 50% vienen de España, por ejemplo. Seguimos. Este es el pasaje que estaba hablando. Eso era antes, como era la calle, con vereda o calzada y espacio para el auto. Después tienen ahí el plano. El lote más grande que ven en esa diagonal, ese martillo más grande es la escuela, y este es el pasaje refuncionalizado. Esa fue una directora que, convencida, creyó que era posible transformar la ciudad con ella, con su comunidad escolar y con su comunidad de vecinos. Y esto es, yendo a la otra imagen, el otro punto que queríamos presentar como idea fuerza. Del objetivo a la red. Del objetivo a la red es la ciudad como trama social, esta ciudad diversa que nos interpelan los procesos participativos. Y cuando nosotros generamos capacidades instaladas en la gente, es ahí donde se produce la interpelación por la diversidad. El desafío entonces consiste en no convocar a un punto, a un objetivo, a una audiencia pública. Nos dimos cuenta que el desafío consiste en generar un proceso, en pasar del hito a la red. Cuando vos capacitás a docentes, que ahora vamos a ver cómo, cuando vos capacitás a niños y durante 14 años sostenés el proceso, vos pasás de una consulta a una red articulada que sostiene, a una trama social que sustenta. Ese es el desafío de innovación. Tenemos que hacer participar a la gente, pero además tenemos que crear capacidades que expandan sus grados de libertad. Expandir los grados de libertad nos da la trama de sostén de toda política pública que nosotros realicemos. Cada una de las líneas que ustedes ven ahí, que unirían cada uno de esos puntos, son los emergentes. Ningún proceso participativo es igual al otro, nunca. Tenés que poder, con tu política pública, contemplar los emergentes. Todo proceso lleva emergentes y nosotros tenemos la responsabilidad de resolverlos. Un hito es controlado, ¿no? Te convoco acá, te convoco a la audiencia, termina, me fui. Un proceso tiene emergentes. Vamos a la otra imagen. Entonces, desde el año 2010, esto es del 2012, pero comenzamos en el 2010 dictando capacitaciones a docentes en lo que la Ciudad de Buenos Aires tiene, que es el Centro de Pedagogías de la Anticipación. Son cursos gratuitos donde los docentes que quieren se inscriben y tienen puntaje. Probamos todas las maneras, si darlo en el verano, si darlo en el invierno, cuatrimestral presencial, cuatrimestral virtual. Finalmente terminamos encontrando que el mejor modo era el cuatrimestral virtual y es lo que estamos dictando. Otra vez pasamos del hito, vení y decime qué pensás hoy, al proceso. Una directora que participó de este proceso fue una directora que fue capaz de animarse a soñar y hacer que un patio de 40 metros cuadrados sea en la calle y que dotó de más seguridad a la ciudad. No lo hizo solo por sus niños, expandió el proceso y nos regaló a la ciudad un nuevo pasaje que se llama, la situación es recreo urbano. Ese proyecto fortaleció ese sector de la ciudad. Y además que está la comunidad sosteniéndolo, los chicos que lo crearon, los padres, más los vecinos convencidos, porque ahí hay un teatro, hay una empresa, están todos convencidos de que es mejor, porque antes estaba intrusado y con vagabundos durmiendo, y ahora no. Pero esto es porque invertir en la gente es crear capacidades. Ahí, esa era la imagen del año 2012. Vamos a otra imagen que les quiero mostrar. Esto para nosotros es muy importante, fue un hito también. Porque, ¿cómo hacemos para que la obra pública contenga en los pliegos de licitación lo que vos dijiste? Yo te pregunto a vos lo que querés, vos me lo decís. Y después, ¿cómo hago para que eso se contemple en los pliegos de licitación? Bueno, esto muestra la parte que está resaltada en amarillo, que yo les voy a decir solo una, que la tengo acá de apoyo. Buenos Aires se propuso necesitaba hacer una nueva infraestructura escolar para escuelas artísticas, así que hizo un polo educativo en el barrio de Saavedra. Para eso hizo un concurso nacional. Entonces dijimos, si vamos a hablar de educación, ¿a quién le tenemos que preguntar?
a los pedagogos, a los arquitectos, pero ¿quién sabe cómo tiene que ser una escuela? ¿Quién está, por lo menos en Buenos Aires, la mayoría de los niños van en doble jornada, de 8 de la mañana hasta las 16, 15 horas? ¿Quién más que los niños que están todo el día en la escuela saben cómo quisieran que fuera su escuela a futuro? Así que les preguntamos a ellos. Les mandamos una carta al ministro y le dijo, sabemos que nadie mejor que vos puede decirnos cómo deseas que fuera tu escuela a futuro. El concurso se llamó La Escuela del Siglo XXI, las bases están a disposición en internet, y lo que yo reseño acá en amarillo son los puntos 2.11, 2.13, ¿sí? Los puntos del pliego de licitación que compraron los arquitectos y que tiene incluidas las respuestas que los niños nos han dado sobre cuál era la escuela que querían. Pasar la metáfora a la realidad de un pliego de licitación fue nuestra tarea técnica y fue un ejercicio interesante. Por ejemplo, Anaí de Mataderos, uno de los barrios que más necesidades tiene de la ciudad, ¿saben lo que dijo? Y así se llamó el documento. Quiero una escuela sin gravedad, jugando además con la situación, ¿no? Una escuela transparente, una escuela donde me pueda divertir, una escuela donde el mobiliario se mueva, una escuela versátil, una escuela con verde, una escuela con luz, una escuela linda, agradable, donde quiera estar, sin gravedad, sin que me reten. Y ella puso la palabra gravedad jugando además con la metonimia de la construcción gramatical. Impresionante. El documento que le elevamos a los técnicos se llamó así, Por una escuela sin gravedad. Y hubo un equipo de arquitectos que tuvo su misión y su compromiso de convertir ese documento en renglones de pliego de licitación. Ahí están y están a disposición en internet cuando busquen la escuela del siglo XXI. Y por último, pasamos a la otra imagen, cuando hablaba de que una directora creyó y en los chicos y pudo hacer de eso un desafío, nos regaló, esto es el pasaje, pero no es solo el pasaje con la obra terminada como ustedes la vieron, esto sucede cotidianamente, esto es un recreo, es un acto escolar y es una actividad de los niños de jardín sentados en el pasaje. Así funciona en horario escolar de la mañana y de la tarde la escuela superior normal número 9, Qué linda, con el pasaje Santos Discépolo. Intervenciones de escuela que crean espacios públicos de la ciudad. Esto es red, esto es haber invertido en la gente y que esa inversión genere capacidades que nos hace crecer como ciudad. No solo la obra física, tenemos que hacer la obra física y tenemos que invertir en las capacidades para dar nuevos grados de libertad de la gente. Otro ejemplo son, por ejemplo, las conferencias que desde el año 2008 decidimos hacer masivas y abiertas, pasamos a la otra imagen, para todo público. Así que de 2008 a ahora, por lo menos 1 o 2 veces al año, hay grandes conferencias en horario donde puedan asistir todos los docentes. Contamos especialmente que si salen 4:15 de la tarde de la escuela, la conferencia empiece 5:30. Que cualquier punto de la ciudad, cualquier docente pueda venir. Y capacitamos masivamente en temas de planeamiento urbano. Eso implica que ellos puedan generar proyectos escolares que después reditúan en que son beneficiosos para la comunidad, porque ningún proyecto escolar termina en el edificio escolar, sino que tiene que salir hacia la comunidad. Y la tercera imagen, o la siguiente imagen que quería mostrar es, ahora lo que estamos haciendo es, una vez por mes, participar de eventos en los grandes parques de la ciudad que no nutren solo la ciudad, porque por ejemplo el Parque 3 de Febrero, muy conocido donde está el Rosedal o el Zoológico, son parques de escala metropolitana, son parques donde viene gente de la provincia a pasar el fin de semana. Así que en esos fines de semana, una vez por mes, en cada gran parque de la ciudad suceden estas ferias donde todo el gobierno presenta propuestas. Y ahí está el Ministerio de Desarrollo Urbano capacitando a la gente con stickers, viendo cómo eso que está haciendo esa señora, poniendo su nombre ahí, técnicamente se llama teledetección. Ella está viendo una imagen satelital, está reconociendo la ciudad y está inscribiéndose ella, subjetivándose en esa ciudad. Y para terminar, la última imagen, cuando dice Buenos Aires en todas estas voces, que es el eslogan de la ciudad, podría decir Barranquilla, el valor de la gente. Cada ciudad podría poner su logo. Y eso me hizo acordar, y que así como empecé quiero cerrar con un texto de Italo Calvino, sobre la ciudad de Fedora.
una ciudad inventada. Y este sí lo voy a leer, son dos frases que lo voy a leer textual, porque dice: en el centro de Fedora, metrópoli de piedra gris, hay un palacio de metal con una esfera de vidrio en cada aposento. Mirando dentro de cada esfera, se ve una ciudad azul, que es el modelo de otra Fedora. Son formas que la ciudad habría podido adoptar si por una u otra razón no hubiese llegado a ser como hoy la vemos. Fedora dejaba de ser la misma de antes, y aquello que hasta ayer había sido uno de sus posibles futuros, ahora era solo un juguete en una esfera de vidrio. Es posible que para nosotros, los adultos, y esto ya no es Calvino, soy yo, ávidos de sentido, ávidos de realidad, cualquiera o alguna de las ideas que nos dan los niños sean una pregunta abierta. Escuela sin gravedad, jugar de noche, veredas para jugar, paredes que dicen, murales que hablan. Y sí, son una pregunta abierta. Pero bienvenido entonces el vértigo de la interrogación. Bienvenido entonces las ideas que para el mundo de los adultos son tareas de lo imposible. El desafío entonces está en convertir esos trabajos de lo imposible en realidad, porque la imaginación es más fuerte que la nostalgia. Muchas gracias. Agradecemos a la arquitecta Kaul por su intervención. Le pedimos que nos acompañen acá arriba mientras que damos inicio a la rueda de preguntas relacionadas con el tema. Le pedimos, por favor, le pido a las personas que nos están colaborando que levanten la mano. ¿Quiénes tienen micrófonos? Ok, por favor, preguntas relacionadas de parte de ustedes, auditorio. Ellos pueden ayudarles. Karen también se encuentra en la parte de abajo de la tarima para recibir las preguntas que tengan. Levanten la mano, por favor, y ellos se acercan a ustedes. Muchas gracias. Por este lado, ¿quién tiene la primera pregunta? No, que lo pongan en la última placa. Está puesto y lo tiene. Ok, acá Susana y Antonia tenemos la primera pregunta. ¿Me regala su nombre, por favor? Marcela Gutiérrez, ¿De qué entidad viene? de la Universidad del Atlántico. Buenos días. Primero, quiero agradecerle por la valiosa exposición que usted ha hecho en el día de hoy y que realmente llena nuestras expectativas por las cuales nos encontramos aquí. Mi pregunta va dirigida a que, como todo es un proceso, yo quisiera saber, dentro de ese proceso, pues habrán algunas escuelas y ciudades que aprenderán más rápidamente unas que otras, pero más o menos, ¿cuál es el lapso de tiempo, más que tiempo, sino el lapso de tiempo en que se puede asimilar y poner en práctica para que con sostenibilidad se continúe ese proceso? Depende la escala de la obra, pero en general, después de todas las pruebas, logramos una metodología que va a parecer poca, si lo digo, pero con promotores entrenados, promotores de participación infantil, arquitectos y técnicos entrenados en todo el circuito, con 5 encuentros de 2 horas y media, y ahora les cuento qué hacemos en cada encuentro, con los niños podemos trabajar su aporte a un entorno cercano. O sea, estamos por realizar una plaza, queremos saber qué piensan ellos. Bueno, nos das 5 encuentros de 2 horas y media y lo podemos hacer. En el primer encuentro trabajamos la noción de derecho. Entonces necesitamos que los niños, que muchas veces presuponemos que en esta ficción jurídica todos conocemos todo, no. En ellos sobre todo aplicamos dinámicas multidimensionales y les contamos que tienen derechos, que existen derechos por los cuales ellos pueden participar. Y relacionamos ideas de otros niños que han dicho en otro momento con derechos. Entonces, con esa metodología trabajamos que les pase por el cuerpo, que tienen derechos y que además pueden relacionar y empezar a entender cómo una idea se relaciona con
derecho. Básicamente ese es el primer encuentro. El segundo encuentro es un encuentro de profesional con los niños, en donde se les cuenta la problemática y se les dice, acá se está por hacer tal obra, y para esa obra queremos saber qué piensan ustedes. En ese momento abrimos el juego, mostramos la proyectación de la obra, ellos por supuesto conocen el entorno porque es cercano, ¿sí? Tratamos de que no estén los adultos, esto es importantísimo, no lo logramos en todas las escuelas. Por favor, que no estén ningún docente ni ningún directivo en esos encuentros y que confíen en nosotros, porque el adulto coarta lo que el niño puede decir libremente, ¿sí? Entonces, el segundo encuentro es un encuentro en donde trabajamos técnicos y arquitectos contándoles el proyecto y ellos empiezan a empaparse en esa necesidad que la conocen muy rápidamente y tienen unas ideas fabulosas. En general, ya el arquitecto hizo algo, entonces esto lo sorprende y se lleva esa devolución a su oficina. El arquitecto trabaja en esa semana y el tercer encuentro viene y devuelve a los chicos, bueno, lo que ha tomado de las ideas de ellos, lo que es posible por la normativa, lo que no toma, por qué no lo toma, porque hay otros vecinos que han pedido otra cosa, porque también se trabaja la frustración, ¿no? O sea, no todo lo que digan tiene que ser tomado. Hay otros actores sociales y si hacemos un parque, el parque tiene que contener a todos los actores sociales. Entonces, bueno, ustedes pidieron esto, pero atendiendo que además acá pidieron esto, y que además acá pidieron esto, y acá pidieron esto, de todo lo que ustedes pidieron, a ver chicos, yo creo, les dice el arquitecto, que esto sería lo más relevante. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces eso es lo que a lo mejor entra en proyecto, ¿sí? El cuarto encuentro es un encuentro en donde los chicos redactan eso, el proyectista ya se va, toma eso, porque el proyectista tiene los tiempos así contados, maneja 200 obras en simultáneo y tiene que sacar 200 licitaciones en simultáneo, por supuesto en el término de un mes, de un año, pero no le dan los días, ¿sí? Tienen procesos muy cortos para cada una de las etapas de proyectación. Así que él ya se va con las ideas y las incluye en el proyecto. Los chicos quedan redactando, convierten esa idea en una presentación oficial que es entregada a las autoridades. Y el quinto encuentro es una visita a la oficina de planeamiento para que vean cómo se trabaja, cómo es este backstage de la proyectación y que tengan la dimensión de con qué sistemas trabajamos, lo que es un sistema de información geográfico, lo utilizan, ven la ciudad en 3D, ven, nosotros tenemos un sistema de relevamiento de mapeo del subsuelo, así que lo ven funcionando, y entonces terminan de poner en el lugar del otro proyectista. Esa es como la intervención más corta. Eso es como un básico, para decirte. Pero esa escuela tuvo un mes de trabajo y esos chicos pudieron participar y cuando la obra se inaugure van a ver su resultado ahí. Si la escuela quiere, continuamos los procesos. Si la escuela considera que eso es suficiente, ahí cerró este proceso. Eso es una de las metodologías de lo que llamamos laboratorio de ideas niños proyectistas. Hay casos donde es más largo o más difícil porque son obras más grandes, entonces seguimos extendiendo este proceso en más encuentros de proyectación, en más encuentros de ida y vuelta. ¿Contestó la pregunta? Bien, terminada esta primera respuesta por parte de Antonia, invitamos a los asistentes de este lado derecho a que nos cuenten cuál es su pregunta, por favor. Hola a todos. Son dos preguntas, una mía y una de la compañera. La idea de educar a los niños es bastante importante, pero yo pensaba, cada niño en la educación tiene un imaginario social, y un imaginario nadie lo inventa, un imaginario es algo que viene en el tiempo dándose. Por ejemplo, a nosotros nos dicen que los argentinos son creídos. Sí. Eso es imaginario que tenemos los colombianos, pero yo conozco muchos argentinos que son buena gente como usted. Bueno. Entonces, hay que empezar a transformar en el niño el imaginario. Si uno le pregunta a un niño, ¿cómo quieres tú una escuela? Como decías ahorita, él va a pensar como lo venimos pensando nosotros todo tradicionalmente, entonces no va a tener un cambio. Ajá. Entonces, el colegio que él piensa es el mismo colegio que ha pensado el papá, el abuelo, el tatarabuelo, etc. ¿Cómo hicieron para redactar buenas ideas sin cambiar el imaginario social de los niños? Bueno, cuando hicimos la consulta de la escuela no la hicimos en los 5 encuentros.
la hicimos a niños de consejos de niños que ya habían trabajado durante 2 años. ¿Sí? Estamos con esto. Y además la hicimos a docentes que estaban capacitándose en nuestro curso de capacitación urbana, ciudades más sostenibles. Entonces, teníamos una base de capacidades ya instaladas. Ahí vamos con esto. La otra cuestión es, por supuesto, que la primera respuesta que un niño te da es la respuesta esperada del mundo del adulto. Por supuesto que eso es lo que pasa porque él quiere estar a la altura de la circunstancia y cuando un adulto le pregunta algo, él trata de responder lo que él cree que yo quiero escuchar. Ahora, el tema es en dejar pasar, trabajar durante un tiempo ese espacio y que él tenga la posibilidad de saltar junto con nosotros, que lo hacemos a través del juego, a través del arte, a través de la multidisciplina, que pueda saltar esa respuesta esperada. Eso se encuentra cuando trabajas, por ejemplo, a partir del teatro como soporte, cuando trabajas a través de otros roles, cuando trabajas en ponerte en otro lugar, ¿sí? Cuando logramos generar ese salto, eso nos lleva un tiempo, no es rápido, pero por eso tenemos los promotores de participación infantil que no son de una formación, son multidisciplinar. Tenemos algunos que son psicólogos, artistas, gente del mundo del teatro, ¿sí? Entonces, con todas esas herramientas tratamos de encontrar esa pregunta interna, ese mundo interno del niño. En general, ¿cuándo te das cuenta que es una idea real del niño? Porque esa es un poco la pregunta, ¿no? ¿Cuándo te das cuenta? Bueno, la experiencia ha demostrado que cuanto más ridícula sea para el mundo del adulto, es más genuina. O sea, la que nos pueda llamar más la atención, porque esa es la genuina. Esa es la genuina, una escuela sin gravedad. Eso lo dijo una niña de verdad, ¿no? Cuando nos parece de lo más alejada a nuestro entendimiento, esa es una idea genuina. Y ahí tenemos que repreguntarle a él y a nosotros mismos para tratar de entender. Porque, por ejemplo, los niños nos han dicho en Buenos Aires que querían laberintos. Entonces le preguntamos, ¿pero por qué querés laberintos? ¿Qué significa el laberinto para vos? ¿Qué querés? ¿El laberinto normal, parisino, académico? ¿Por qué el laberinto? Cuando seguimos preguntando, no querían el laberinto por la forma del laberinto. Querían el laberinto porque en el laberinto podían esconderse y podían estar por un rato ocultos de la mirada del adulto. Entonces el laberinto, en el fondo, significaba autonomía para ellos. Significaba que no me controlen por un rato. Significaba poder besar a escondidas. Significaba eso. Entonces uno tiene que ir trabajando y escuchar y tener el oído e ir entrenando el oído en esta diversidad, porque por supuesto que para vos y para mí y para él va a significar algo distinto, pero justamente ese es el desafío, encontrar los tiempos y los modos. Los modos son el arte, básicamente los modos son el arte y el entrenamiento de personas que tengan ganas de escuchar. ¿Te responde eso o querés que...? Sí, buenos días. Buenos días. Después del éxito que el proyecto ha venido mostrando, ¿qué apoyo han contado ustedes con los dirigentes ya a nivel del país? ¿Y qué ciudades se han acercado a aplicar el proyecto que ha tenido éxito en Buenos Aires? En el mundo hay muchas ciudades que integran la red, por ejemplo, hay una red latinoamericana de ciudades amigas de los niños, que es una creación de Francesco Tonucci. Eso existe en el mundo y todas las ciudades que quieran formar consejos de niños pueden integrar la red luego de comenzar el proceso de formación. Nosotros, básicamente, el proceso de transformación de laboratorio de ideas y de gestación de ideas para el planeamiento lo llevamos adelante en la ciudad de Buenos Aires. Esto tiene como algunas réplicas, pero estamos solo constituyendo y ocupándonos de fortalecer que este proceso en la ciudad de Buenos Aires sea no solo exitoso, sino sostenible, ¿sí? Por supuesto que esto es
Rosario también ha desarrollado laboratorios de ideas, hay otras ciudades, hemos llevado a San Martín de los Andes, al sur de la República Argentina, en la Patagonia, o la ciudad de Bariloche, se va trasladando, vamos estando en contacto con ciudades que intentan y empiezan a realizar estos procesos a partir de los consejos de niños, ¿sí? Nosotros nos gustaría generar y transmitirles a todos ustedes las ganas por crear estos procesos de participación, que son abrir el espacio, escuchar, generar espacios para capacitar y sostener eso, ¿sí? Y pasar del punto a la red. Esas tres ideas juntas son un combo que sostiene cualquier política pública y es genuino. Y es genuino porque la gente participa. Entonces, te digo, se expande a lo largo del país. Nosotros estamos muy enfocados en que realmente sea sostenible para la ciudad y que cuando tengamos dentro de 1 año y medio un nuevo cambio de gobierno, dupliquemos nuevamente las expectativas, como lo hicimos en el 2008. Bien, buenos días. Mi nombre es Álvaro González. Yo soy el rector de una escuela pública aquí en Barranquilla, Colegio Eduardo Turizo Palencia. Me ha sido muy interesante tu exposición, pero me gustaría saber el impacto que ha tenido este proceso realmente en las obras o en el plan de gobierno de Buenos Aires, es decir, hasta dónde se ha tenido en cuenta realmente las opiniones, el pensamiento, los sueños de los niños, y que sería un indicador realmente para ustedes que el niño se tiene en cuenta, que sus ideas se tienen en cuenta. Perfectamente. No tengo el indicador, porque no hay construido un indicador que esté tomando eso, está en proceso de formación. Nosotros tenemos indicadores territoriales que no están conteniendo en este momento la participación, o no están midiendo la participación de niños, pero es nuestra tarea, la de mi equipo, construir ese indicador y en ese proceso estamos. Lo que sí te digo es un megaproyecto como la escuela del siglo XXI, 3 hectáreas en un complejo edilicio. En este momento estamos trabajando en la reformulación del Parque de las Victorias, que es la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, 4,5 hectáreas, con ideas de los niños contenidas. Todos conocen el plan de bicicletas de la ciudad de Buenos Aires, así como Barcelona, Buenos Aires realizó su plan de la bici pública. Eso fue a partir del año 2008, la gestión del ingeniero Mauricio Macri, que puso en función este plan. Venía con algunos avances en normativa de las anteriores gestiones. Pero en el año 2004, los niños dijeron, quiero andar en bici hasta que termine la ciudad. Y nosotros le presentamos esas ideas al jefe de gobierno. Yo no voy a decir que el plan de bicicletas está hecho porque los niños dijeron quiero andar en bicicleta por toda la ciudad, pero sí voy a decir que se conmovió el ingeniero Macri cuando escuchó esa idea junto a Francesco Tonucci y entendió que los niños habían generado una pertenencia con respecto a su barrio y se habían dado cuenta del valor del ambiente y el valor del cuidado del ambiente mucho antes que muchos adultos. Entonces, sí hay un impacto real. Queda pendiente y tomamos los datos y te mando por mail cuando termine el indicador, que también está en construcción y tengo que terminarlo para fin de año, así que puedo enviarte el impacto real de las obras de los niños hacia la territorialidad de la ciudad. Pero en principio te digo que en obras de envergadura de 4,5 hectáreas, como estamos hablando de 3 proyectos de obras de ese tipo, es un impacto importante, sin contar los puntos donde se van interviniendo, ¿sí? Que en sí generan otro grupo de proyectos que son puntuales. Te estoy hablando de mega obras. Me parece que en ese sentido cubre las expectativas. Bueno, damos inicio a las siguientes últimas 2 preguntas. De ese lado tenemos a alguien. Gracias. Mi nombre es Pedro Fayad, alcalde local suroccidente de Barranquilla. Primero que todo, felicitar a esta gran expositora argentina el día de hoy. Los argentinos también son muy sencillos, también tenemos a Peckerman, mi amigo rector. Hay algo que sí me gustaría que me explicara un poquito, y breve porque yo sé que ya el tiempo es oro. Cuando tú manifiestas que
escuchar es importante porque en este caso tú hablas de que se escucha a los que no participan o se escuchó más a los que no se participaron. Concretamente, innovar es mucho más que escuchar. Se escuchó más a la gente que no participó. Claro. Hace referencia únicamente a los actores niños o a otros actores de la sociedad. Esa frase puntual la dije en relación a cuando comenzó el proceso de planeamiento, de organización del plan para la ciudad, que participó muy poca gente en relación al imaginario esperado. ¿Sí? Digo, arquitecta, tengo matrícula 22.900.000. Me matriculé hace 15 años, 18 años. O sea, ¿cuántos son los arquitectos que hoy en día hay en la ciudad? Mucho más que 22.900. ¿Cuántos hubiéramos esperado que participen en la ciencia pública o en los procesos de participación del plan de la ciudad? Muchísimos. No fueron 22.900, ni siquiera, ¿no? En una ciudad de 3 millones. Esto tiene que ver con eso, ¿cuál es el imaginario de ciudad? ¿No? Porque una cosa es para el habitante adulto y otra cosa es para el pasante de la ciudad, lo que representa esa ciudad. Entonces, en cuanto me relaciono con el cambio, tiene que ver con esa construcción de ese imaginario. Y tiene que ver con apuestas que no se hicieron, porque veníamos de dictaduras militares, en participación de la gente. Acordémonos, nosotros estamos hablando de que el año 96, pero el año 96 no está muy distante de la dictadura, de la democracia en el 83, que en ese periodo Alfonsín tuvo que reconstruir lo que pudo para volver a hacernos creer como nación que era posible tener una democracia. Y luego de eso vino el menemismo. Entonces estábamos en un momento de transición y en ese fin del menemismo viene la impronta participativa de decir vengan todos a participar a la ciudad y a la transformación de la ciudad. Era un escenario difícil. Difícil porque no había costumbre de participar. Entonces yo esa frase me refería específicamente a que los técnicos escuchamos a quienes participaron, pero más escuchamos a la cantidad que no participó. Y nos empezamos a preguntar por qué no participaron. ¿Qué pasa que esta gente no está motivada en participar? Ahí nos dimos cuenta que había que generar instancias que brinden capacidades para estos adultos y que teníamos que comenzar a trabajar con las poblaciones más pequeñas, que teníamos que empezar a trabajar donde la imaginación es fuerte, donde la esperanza está intacta, donde las ganas están presentes, porque nuestros adultos venían de procesos que los habían devastado socialmente, ¿sí? Entonces teníamos que sostener a esos adultos devastados y teníamos que comenzar a trabajar con las nuevas generaciones. Y ese fue el desafío que tomamos en el año 2002 en materia de participación. Por eso escuchamos mucho a los pocos que participaron, pero más a los que no participaron. Muy bien, la última pregunta o la última inquietud la tenemos del lado izquierdo del escenario de la tarima y está a cargo de Marlon Donado. Marlon, adelante. Un gusto, mi nombre es Marlon Donado, pertenezco a la YMCA de Barranquilla y bueno, justo hasta mi camiseta dice yo creo en la voz de los jóvenes. Muy bien. Y mi pregunta va más enfocada porque encuentro mucho valor en interpretar la voz de aquellos de los niños. Entonces yo quiero de pronto que me resaltes un poco más el valor significativo de cómo interpretaron la voz de los niños y lo transformaron en una voluntad pública, una voluntad política y poder reflejar eso en la arquitectura, en las prácticas sociales de la ciudad. Entonces, ¿cómo se llegó de pronto, cómo han sido los logros más significativos en traducir la voz de estos niños que muchas veces nosotros no la reflejamos en nuestro quehacer diario de ciudad y cómo se llegó a la voz política de eso? Los principales como dificultades y logros que han tenido en esta experiencia en el tiempo del programa. Muchas gracias. Mira, nada mejor que la realidad para contrastar algunas cuestiones. Los niños dijeron, quiero una escuela sin gravedad, ¿no? Quiero una escuela donde pueda tener espacios flexibles, quiero una escuela donde pueda participar libremente. El renglón 2.1.3 de la licitación, que pagaron 120.000 pesos los arquitectos para comprar ese pliego de licitación, decía: el edificio escolar como emblema institucional
debe reforzar el sentido de pertenencia e identidad. El 214 decía, la escuela debe ser un modelo de participación e integración. ¿Cómo se hace eso desde la arquitectura? Era tarea del concurso. Para eso convocábamos a los mejores arquitectos y para eso estábamos comprando el pliego. Pero nosotros no le pusimos que necesitábamos flexibilidad de los materiales. No hablamos de los materiales, hablamos de conceptos. Deberán proponerse nuevas ideas sobre el equipamiento, su calidad y distribución en toda la escuela. O sea, es tu tema, ¿cómo me lo das? O sea, para eso estoy haciendo un concurso nacional, ¿eh? O sea, podía participar todo el arquitecto que quisiera, nacional. Los espacios proyectados deberán permitir la incorporación de nuevas tecnologías. Materialidad duradera, ponderar el encuentro informal creando ambientes de aprendizaje y sociabilización. Ponderar el encuentro informal, porque los chicos nos dicen, no nos podemos reunir en ningún lado, terminan sentados en los pasillos, ¿no? ¿Cuántos colegios secundarios, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, e incluso en la Facultad de Arquitectura, uno que es un edificio muy interesante del arquitecto catalano que pone el espacio público en el centro, pero terminan todos sentados en los pasillos charlando, esperando que se dé la clase, porque está llenísimo el patio central, ¿no? Bueno, además esto también tiene que ver con la gratuidad y demás, que la universidad está casi como desbordada. Pero digo, hay que generarle al técnico que ponga imaginación. Para eso hicimos la consulta y el pliego. Y en general lo que hacemos es una idea. No se trabaja solamente en un ámbito y con una población. La idea va trabajándose con distintas poblaciones. O sea, lo que dice un niño se puede trabajar, se le puede poner a disposición a un joven y le preguntamos qué piensa, y al joven, al adulto, y vamos traspasando esa idea a los distintos colectivos con los que nosotros interactuamos. ¿Sí? No sé si eso responde un poco, pero digo, le pedimos al profesional que nos dé su saber profesional en ver cómo resolver esto, y por otro lado nosotros lo que hacemos es tomar estas ideas y trabajarlo con los distintos actores, intergeneracionalmente. No trabajamos lo que dijo el niño con el niño. Lo que dijo el niño lo llevamos al mundo del adulto, porque lo que dice el adulto bien lo conoce el niño. Entonces necesitamos ir haciendo el corrimiento de esta escena. ¿Se entiende un poco? ¿Te responde o...? ¿Sí?